Saludo con todos. Yo les voy a hablar sobre en qué consiste el teorema de Thevenin y cómo implementarlo. ¿En qué consiste? Primero hay que tener en consideración que cualquier circuito, por más complejo que sea, puede ser sustituido por su equivalente de Thevenin, donde entre A y B existe una carga de la que se quiere saber su tensión o corriente que pase por ella. En pocas palabras, el teorema de Thevenin nos ayuda a simplificar un circuito por más complejo que sea para obtener los datos de la carga de forma más sencilla. Estos datos que se quiere obtener de la carga va a ser la caída de tensión en esta carga o la corriente que fluye por ella. Ahora, en la parte izquierda, en la imagen superior, es un ejemplo de un circuito complejo y la flecha que indica a la imagen inferior va a ser su equivalente de Thevenin. Como podemos observar, el equivalente en Thevenin está compuesto de un voltaje de Thevenin, una resistencia de Thevenin y una resistencia de carga. Esta resistencia de carga ya la tenemos como dato. Entonces nos faltaría saber a qué equivale la resistencia de Thevenin y a qué equivale el voltaje de Thevenin. Entonces, el procedimiento va a ser el siguiente. Primero, para la resistencia de Thevenin hay que tomar las siguientes consideraciones. Primero, se debe quitar la resistencia de carga, es decir, la resistencia de carga no va a estar tomada en cuenta en los cálculos. Luego se debe cortocircuitar todas las fuentes de voltaje, se debe tomar como un circuito abierto todas las fuentes de corriente y se debe obtener la resistencia total o la resistencia de Thevenin entre los puntos A y B. Hay que tener en cuenta algo, y es que la obtención de la resistencia entre A y B depende del circuito, es decir, se puede calcular de diferentes formas. Entonces ahora, la imagen que está a la izquierda va a ser el circuito complejo. En este caso, haciendo caso a las consideraciones antes dichas, vamos a cortocircuitar la fuente de voltaje, vamos a quitar la resistencia de carga y nos quedaría como en la imagen de la derecha que la señala la flecha. En este caso, analizando nuestro circuito, vemos que primero lo que podemos hacer es resolver la resistencia en paralelo entre R1 y R3 para que posteriormente me dé una resistencia en serie entre ese paralelo y la resistencia R2. Entonces vamos con el primer paso dicho. En este caso sacamos el paralelo entre R1 y R3, que va a ser igual a R1 por R3 sobre R1 más R3. Reemplazando los datos y obteniendo su valor, nos queda que va a ser igual a 3.20 kiloohms. Ahora sabemos que ya tenemos la resistencia en paralelo y la resistencia en R2 en serie. Y esta va a ser esta resistencia en serie va a ser la resistencia total entre los puntos A y B. Entonces, para calcular esta resistencia en serie, lo que hacemos es sumar. Entonces, al tener el valor de la resistencia en paralelo de 3.20 kiloohms y la resistencia 2 de 6.8 kiloohms, la sumamos y obtenemos el valor de 10 kiloohms. En este caso, en la imagen inferior, podemos observar que ya tenemos la resistencia de carga, que era de dato, la resistencia de Thevenin, que en este caso nos dio 10 kiloohms, y ahora nos falta saber el voltaje de Thevenin. Entonces, para saber el voltaje de Thevenin, tomamos las siguientes consideraciones. El voltaje de Thevenin, para calcularlo o analizarlo, primero se debe igualmente quitar la resistencia de carga. Se debe calcular la tensión o voltaje entre A y B, tomando en consideración que el voltaje de Thevenin va a ser igual al voltaje en A menos el voltaje en B. Al igual que en la resistencia de Thevenin, la obtención de la tensión entre A y B depende del circuito, es decir, se puede calcular de diferentes formas. Esto ya va a depender del circuito y de los componentes que éste tenga. En este caso, como vemos en la imagen inferior, vemos que ya quitamos la resistencia de carga. Y analizando el circuito vemos que la corriente no va a fluir por la resistencia 2, entonces no es necesario tomarla en cuenta para los cálculos. Pasando, dicho esto, vemos que ahora nos quedaría, como en la imagen superior se muestra, este circuito. Entonces primero tenemos que saber que el voltaje de Thevenin era igual al voltaje en A menos el voltaje en B, y ahora para calcular el voltaje en A va a ser un divisor de tensión. Este divisor de tensión va a estar dado por V sub 0, que va a ser igual a la resistencia 3 o R3 sobre R3 más R1 por el voltaje de la fuente, que en este caso el voltaje de la fuente es de 48 voltios.
En este caso, reemplazando los datos y evaluando, nos queda que el voltaje V sub 0, que va a ser el divisor de tensión para calcular el voltaje en A, va a ser igual a 15.35 voltios. Ahora el voltaje de Thevenin iba a ser igual al voltaje en A menos el voltaje en B. En este caso el voltaje en A equivale al voltaje V sub 0, mientras que el voltaje en B, al estar, eh, al estar conectado a tierra, va a tener un valor de cero. Entonces, en este caso, el valor del voltaje de Thevenin va a ser igual a V sub 0 menos los 0 voltios del voltaje en B. Y como V sub 0 son 15.35 voltios, ese sería el resultado del voltaje de Thevenin. Entonces, el voltaje de Thevenin va a equivaler a 15.35 voltios y la resistencia de Thevenin de 10 kiloohmios. Con esto ya tenemos un circuito menos complejo que el anterior. Con esto nos permite calcular con facilidad la caída de tensión en RL y al igual la corriente que fluye por esta. Dicho esto, hay que tomar las siguientes consideraciones. En un caso práctico, para obtener el voltaje de Thevenin se debe medir el voltaje entre el punto A y el punto B. Esto es para más confirmar los datos calculados. Ahora también, para calcular la resistencia en Thevenin se debe desconectar la fuente y medir la resistencia entre el punto A y el punto B. Estas dos consideraciones es para confirmar nuestros análisis y nuestros cálculos. Ahora también hay que tener en cuenta algo y hay que recordar que el voltaje de Thevenin es igual al voltaje en A menos el voltaje en B. Esto hay que tomar en cuenta ya que no siempre el voltaje en B va a ser cero. Y si no se toma en cuenta este valor y solo se toma en cuenta el voltaje en A, va a ocurrir error en los cálculos.